Buenos días, queridos amigos de Mario Segura, del Sol del Sur, Tamaulipas, que nos siguen a través de la cuenta de www.elsoldelsurtampico.com. Pues les doy un saludo esta mañana de 8 de julio del 2023, con un calorcito que de muy temprana hora aquí en Tampico, Tamaulipas, pues se siente y empieza uno a sudar desde muy temprano, ¿verdad? Y bueno, así están las cosas por acá en cuanto a la temperatura, y decía, pues están las cosas calientes, sigue caliente Tamaulipas en el ambiente político y en el ambiente de la seguridad, ¿sí? Pero hoy es un tema que desde el día de ayer quería tratarlo, porque se trata del genio del crimen más peligroso en el país, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Sí, señores, este sinvergüenza, este es un sujeto sin escrúpulos, un genio de la maldad, lo he dicho varias veces, reiteradamente. Es un genio criminal, un genio del crimen, una persona muy inteligente que se ha rodeado de igual manera de personas inteligentes para la maldad, que le saben a las leyes, cómo jugar con ellas. Y bueno, fíjense nada más hasta dónde llega. Pasa a la historia como el primer individuo, ¿sí?, que es prófugo de la justicia, y a pesar de eso, ¿sí?, que está huyendo del país porque fue acusado de corrupción y entre otros delitos, y él está fuera del país. Pero aún así, el día de ayer, pues envió a su familia, a la que involucra en todo, es lastimoso ver que involucres a tus hijos, que involucres a tu madre, a tus hermanos, para delinquir. A mis chiquitas, a Valeria, a Ana Sofía, a mi hijo Giancarlo, a Sergio, a mi yerno Juan Pablo, a Toño, a todos ustedes, gracias por apoyarme, pero sobre todo gracias por entender que todos los sacrificios, todo el trabajo de todos los días, no se trata de mí, es México, por México, y siempre será por México. Gracias por su comprensión, a mis hijas y a mis hijos. Al senador de la República, a Ismael García Cabeza de Vaca, gracias, hermano. Gracias por tu respaldo incondicional. Y sobre todo también a todas las gentes que me acompañan esta mañana. Gracias por su apoyo, pero sobre todo, gracias por su confianza. Quiero decirles que no les voy a fallar. Vamos a dar la batalla juntos por el México que sí es posible. Y esto es lo que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca, los involucra a todos. Y bueno, no sé si algunos de la familia estén engañados y otros pues son participativos, porque así son, ¿verdad? Así es el ADN de este personaje siniestro, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es el de los cuernos, para que ustedes se acuerden de él. Sí, porque dicen que se conoce en Tamaulipas, pero no se conoce al exterior de los estados. Y puedes estar haciendo un engaño con esto de que quiere ser el que encabece la coalición Va por México. El día de ayer le mandó a los familiares, a su hermano Ismael, otro sinvergüenza que tiene fuero, y lo mandó a que fueran a registrarlo en esta coalición Va por México. Y bueno, luego apareció él en algunos videos donde dice por qué no fue, se hace, ¿verdad?, que es un perseguido político. Ya saben cómo es. La verdad es que si calificaras la actuación de este personaje, pues está como para recibir premios, ¿no? Premios del cine nacional, del internacional, premios mundiales por la actuación que presenta, ¿no? Se han de preguntar ustedes de por qué no estoy presente en mi registro. La respuesta es clara y simple, porque soy un perseguido político. Fíjate, presidente Marco Cortés, que durante diferentes mañaneras fui sujeto a ataques, difamaciones y calumnias de una manera sistemática por parte de este gobierno represor. Pero no les bastó con esto. No les bastó con esto, ya que fueron capaces de ir más allá, de fabricar delitos, de falsificar documentos, inclusive de iniciar un proceso de desafuero
el único proceso de desafuero que ha habido en la historia de México contra un gobierno, un gobernador en funciones. ¿Esto a qué se debe? A veces nos preguntamos, ¿el mensaje era para mí o era para toda la oposición? Al final del día, el tiempo y la ley, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, nos dio la razón. Y si bien es cierto que en estos momentos y en estos meses hemos pasado por situaciones muy complejas y muy difíciles, tanto mi familia, mis colaboradores muy cercanos y un servidor, también es cierto que no hay arma más poderosa para combatirlo cuando uno es difamado, calumniado y sobre todo cuando es uno atacado a través de un gobierno autoritario. No hay arma más poderosa que la verdad misma. El tiempo y la ley me dan la razón. Tamaulipecos, esto nos da risa, nos da coraje, ¿verdad? Al saber, ¿verdad?, qué clase de individuo es que quiere ser peligrosamente el presidente de México, el presidente del país. Si se decía que Andrés Manuel López Obrador era un peligro, pues este es peor. Este es un individuo que yo catalogo desde hace mucho tiempo, lo he estado observando. Él nació en Estados Unidos y también tiene nacionalidad mexicana, en Reynosa, pero en realidad este sujeto me da vergüenza, me da coraje con él. Pero bueno, él es político, él dice un político de aquí, de Ciudad Madero, que hay que enseñarse a comer mierda y no hacerle gestos, ¿no? Es un personaje así, aprende. Y lo principal es que en su locura se la cree, ¿no? Se la cree que puede ser presidente de México. Como si él se encuentra muy inflado de su ego, ¿no? Y es que, ¿cómo no va a pasar? Si por estos días volvió a ganarle al doctor Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas, le volvió a arrancar la cabeza, prácticamente, porque lo deja sin poder, sin el poder del Congreso de Tamaulipas. Otra vez vuelven a ganarle a los de Morena, el Congreso de Tamaulipas, y desde ahí se dirigen muchas cosas, ¿sí? Así como dirigieron en su momento el que él fuera desaforado. Recuerden que este sujeto fue desaforado como senador de la República, ¿sí? Ya estaba el desafuero ordenado, pero el Congreso de Tamaulipas, que estaba todo como sigue hasta ahora en su poder, logró, ¿verdad?, que no, en ese momento, pues no le quitaran el fuero. Se hicieron problemas ahí en cuestiones legales. Y mírenlo, ahí está libre, burlándose del presidente Andrés Manuel López Obrador, burlándose de los tamaulipecos, burlándose de Morena, burlándose de todo el mundo, ¿no? Este personaje yo creo que está enfermo, ¿no? Tiene una enfermedad, aparte de la ambición, del poder y del dinero. Bueno, hay por ahí algunas, el día de ayer pues salió a la luz pública, pero a través de las redes sociales. Y bueno, dijo, ¿verdad? Se dice que es un perseguido político, que por esa razón no se presenta, porque ahora sí que se está cuidando de que no lo vayan a detener, pero que el día 10 de agosto sí va a dar la cara cuando se lleve a efecto la primera asamblea de la coalición Va por México. Ahí sí va a salir. O sea, él ya creo que se ve muy seguro, se siente muy seguro de que va a poder dar la cara y no va a tener problemas. Más adelante vuelve a salir con otro comunicado, ¿verdad?, que hace él desde algún lugar, en donde se siente muy contento por el apoyo que dice que está teniendo de los panistas simpatizantes que quieren que él sea el presidente de México. La verdad es que este señor tiene mucho dinero que ha ganado de manera ilícita. Se hablan historias como de que él fue su padre, un señor que era gallero, con su suerte le dejó millonaria cantidad de dinero, que luego quedó a nombre de su mamá, y luego que su mamá apareció con esas cuentas en bancos en Estados Unidos, y que de ahí parte de la riqueza. Pero verdad, también vemos casos como
donde él aparece no como un senador que levanta la mano para recibir dinero de corrupción, ¿no? Él era el que pedía el dinero. Y bueno, esto sigue todavía ventilándose. Todavía no ha aparecido esa parte en donde se le acusa de estar pidiendo 50 millones de dólares nada más para que pudiera él apuntalar la reforma energética que se estaba considerando en el país, y que bueno, pues este sujeto votó por ella, igual que su hermano, igual que otros traidores de México, ¿no? Entonces aquí está la parte en donde él pues dice que va a aparecer y que agradece todo el apoyo que se le está dando. Una mentira, pero usted, lo que quiero que le ponga atención a esta forma en que actúa, ¿sí? Vamos a ver al actor que es Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Estoy convencido que somos por mucho más la gente de bien, la gente buena, la gente trabajadora, la gente que aspira a heredarle un mejor futuro a sus hijos, que aquellos pocos que se han dedicado a sembrar odio y rencor. Y con esos muchos vamos a sacar adelante nuestro país. Me han preguntado, ¿de qué gente buena estás hablando? De aquellos mexicanas y mexicanas que cuando van por la calle ven a una persona hacia abajo y es para darle la mano y poderla levantar. A esos mexicanos me refiero. Esos somos los muchos. Esos que queremos a nuestro país, que queremos ayudarnos entre todos y que estamos dispuestos a darlo todo por nuestros hijos y por las próximas generaciones, por el bien de México, no a favor de un hombre, no a favor de una mujer, no a favor ni siquiera de un partido o partidos políticos, a favor de México. Esta elección se trata de México, es México y siempre será México. Ahora, amigos, déjenme leerles un poquito, porque aquí me encontré con una nota que aparece en el periódico El Mañana, ¿sí? Es un periódico de Tamaulipas, muy fuerte en la zona fronteriza, muy importante este medio de comunicación, y que tiene por ahí una nota que me parece bastante interesante, y es publicada el 28 de abril del 2021, ¿sí? Dice: Cabeza de Vaca advierten por posible fuga del gobernador tamaulipeco a Estados Unidos. Eso lo advertía Alejandro Rojas Díaz Durán, que ahora es el senador, ¿verdad?, suplente de Ricardo Monreal. En ese tiempo advertía que Francisco Javier García Cabeza de Vaca podía pedir asilo en Estados Unidos para no ser juzgado en México. Por eso pagó un bufete de abogados para que autoridades de aquel país desestimen las acusaciones de los fiscales mexicanos. Y bueno, sí es creíble toda esta parte, porque pues ya está en Estados Unidos. Y la otra parte es que la que yo les decía, les comentaba, que este genio del mal, este genio del crimen, ¿sí?, muy peligroso para México, como ya lo fue para los tamaulipecos, pues yo lo considero como un colaborador o testigo protegido, ¿verdad?, traidor a México, que está trabajando para el gobierno de los Estados Unidos. Hay que recordar que en esta parte, esta figura que existe en las leyes de Estados Unidos, el 95% del programa, ¿verdad?, de las personas que participan en este programa de testigos protegidos son delincuentes, ¿sí? Entonces, la mayoría son delincuentes, y si no, después se convierten, pues ven que no pasa nada. Y yo lo considero que este personaje, Cabeza de Vaca, es un delincuente que ya está haciendo labor como testigo protegido. ¿Qué pasa con los testigos protegidos? No los meten a la cárcel, los siguen utilizando por algunos años, hasta que finalmente o los meten a la cárcel o les sirve para meter a otros a la cárcel. Y él sabe mucho de cómo se fraguaban las cosas en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, cómo se vendían por ahí los votos, cuando tenían que levantar la mano los diputados, los senadores. Él le sabe mucho a esto. Pero este cuate se pasó de lanza, o sea, este fue peor de lo peor. Vino a Tamaulipas, se convirtió en gobernador, y todavía él hizo su propio grupo de delincuencia organizada, ¿sí? Dicen que con los policías de los golpes
que un grupo militar que él tenía salió con otros grupos criminales, y entonces era como operaba en Tamaulipas, y según él, y lo presume, que mantenía la seguridad en Tamaulipas. Claro, hicieron un trabajo estratégico de limpiar, ahora sí que las estadísticas, bajar el número de asesinatos, el número de delitos, sí, pero todo bajo nada más maquillado, porque en realidad nunca se ha terminado. Han sido los peores tiempos todavía con Cabeza de Vaca, porque en lugar de llegar a ayudarnos a los tamaulipecos como pensábamos que iba a llegar a ayudarnos, después de 89 años de estar sufriendo con el PRI, pensábamos que llegaba Cabeza de Vaca y entonces venía el cambio, ¿no? El cambio era la esperanza, así como Morena ha sido la esperanza, así fue la esperanza para los tamaulipecos, la llegada de este viento de cambio, de los cuernos de Cabeza de Vaca. Pero nada, miren, nos dio cuernos, o sea, fue mayor la delincuencia. Ellos se apoderaron de todo el dinero, de todos los programas, nos tienen endeudados a los tamaulipecos hasta no sé qué tantos años, pero estamos bien endeudados. ¿Cómo opera el gobierno de actual de Américo Villarreal Anaya? Pues está la secretaria de Finanzas buscando cómo renegociar las deudas para poder seguir creciendo como Estado, pero en realidad estamos sumidos, ¿verdad?, por las deudas en las que nos llevó el Congreso de Tamaulipas, que era el Congreso panista, ¿verdad? Entonces, bajo las órdenes de Cabeza de Vaca, que pues se dedicaban a estar con Gerardo Peña y otro personaje por ahí, para ir a doblarle las manitas a los diputados, que llevaban su millón de pesos para que levantaran la mano. Eso era a los más importantes, ya los otros eran de 200, 300, pero siempre lograban salirse con la suya, lograban la mayoría de los votos. Y sigue pasando, ya ven, ahorita acaba de volver a ganarse, ¿verdad?, la presidencia del Congreso de Tamaulipas, aunque Morena está haciendo ahí la lucha. La tienen difícil porque desgraciadamente la corrupción de los diputados, muchos de estos que llegaron con Morena y resulta que se pasaron otra vez con Cabeza de Vaca, les llegó el precio. Y bueno, les decía, esta nota, ¿verdad?, del mañana, pues es muy, tocan por aquí. Dice, tiene la ciudadanía norteamericana y se presume tejano. Me parece que va a tratar de buscar la protección del gobierno en Estados Unidos, va a querer fugarse a Estados Unidos, desde allá hacerse perseguido político, apelar a que es ciudadano norteamericano para que el gobierno de México no pueda participar con él. Yo en esta parte yo considero que ya está trabajando hace muchos años con el gobierno americano y que el gobierno lo ocupa, ¿no?, para hacer un juego sucio desde adentro de nuestro propio país, sí, porque ha querido darle la entrada a las fuerzas militares de los Estados Unidos, argumentando que los grupos criminales pues son terroristas, ¿no? Y para eso pues él se la pinta solo. Recientemente acaba de suceder el ataque en contra del secretario general de gobierno, ¿sí?, Héctor Villegas, el Calabazo, y pues se presume, ¿verdad?, se rumora que viene orquestado también por Cabeza de Vaca, pues para calentar la plaza, para calentar Tamaulipas, para ver que tiene poder el señor. Ahí está risa y risa el hombre, risa y risa ese señor, porque pues es maquiavélico, risa de diablo, así, bien fea, pero bueno, así lo veo. Fíjense que pues tenemos a Santiago Nieto, ¿verdad? ¿Se acuerda usted de que él pues fue el que denunció, ¿verdad?, todo lo que pasaba con Cabeza de Vaca, los latrocinios, la corrupción en su gobierno? Por contexto, le quiero presentar la entrevista que nos concedió en exclusiva para hablar por primera vez de una demanda por peculado, una denuncia por peculado que interpondrá Santiago Nieto contra Francisco Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas.
creo que es importante por contexto rescatar la entrevista en la que Santiago Nieto le pone una tunda al gobernador, al que casi llama traidor a la patria, porque está pagándole a un bufete, a un grupo de abogados en Estados Unidos para cabildear contra el Estado mexicano. Pero señoras y señores, en el transcurso del día, mis contactos, por cierto hay que decirle a los abogados que mis contactos no son Santiago Nieto, me hicieron llegar una carta en la que los abogados se quejan amargamente con las autoridades estadounidenses directamente contra Santiago Nieto, lo que demostraría una muy mala leche de Casa Tamaulipas, directamente del gobernador Cabeza de Vaca contra el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que lo está exhibiendo una y otra vez. Esta es, y se la quiero presentar porque muchas personas no tuvieron acceso a la entrevista en Facebook y muchos de ustedes no tuvieron acceso a la entrevista por YouTube, por todo lo que les he estado comentando, que nos tumbaron las transmisiones en Facebook todo el día, hasta ahora que las hemos recuperado. Por eso déjenme rescatar la entrevista exclusiva que nos concede Santiago Nieto y regreso con los documentos que estoy seguro no le van a agradar a Francisco Cabeza de Vaca, Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador de Tamaulipas. Échele, don César, vamos a rescatar esta entrevista exclusiva con don Santiago Nieto. Le quiero compartir algo que no le va a gustar, y grábeme, don David. Antes de platicar con Santiago Nieto, le quiero mostrar datos, documentos, y esto no le va a gustar a Francisco García Cabeza de Vaca. Son, sobre todo, le pido a mis compañeros que me ayuden con cuatro documentos que creo que son importantes revisar. Por ejemplo, este contrato, esta carta del bufete de abogados que contrató Francisco García Cabeza de Vaca en Estados Unidos para presuntamente demandar a Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, por filtrar presuntamente a la prensa documentos que le hacen llegar las autoridades estadounidenses. Tiene el membrete de esta firma de abogados, Gerger, Hennessy & McFarlane, y con fecha del 2 de abril del 2021. Lo importante creo que es esto: lo que van a cobrarle por hora de trabajo a Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador panista de Tamaulipas. Dice el abogado que cobra por lo menos $975 por hora, y cuando sea apropiado asignará a paralegales o a abogados de menos envergadura a costo más económico para el cliente, como Ashley Caper, por $650 por hora. Que estos cobros, que esto que le cobran por hora, estará efectivo durante el 2021 y que será revisado cada enero después del 2021. La pregunta del millón es: ¿con qué dinero va a hacerle frente Francisco García Cabeza de Vaca con este dineral que le están cobrando los abogados? Porque tenemos también parte del documento en el que el 12 de octubre Mariana Gómez García hace un depósito, y estos son declaraciones que tienen que hacer ante la corte los abogados. Dice el abogado que recibió de Mariana Gómez García, le preguntaré a Santiago Nieto si sabe quién es esta persona, $100,000 al abogado. Ah, cabrón, ¿quién tiene $100,000 en su cuenta para decir, ahí le va, abogado, $100,000, le voy a depositar $100,000? Tenemos el documento legal en donde el abogado, la firma de abogados Gerger, Hennessy & McFarlane, LLP, se hace cargo de representar
a este principal, dicen, foráneo, extranjero, llamado Mr. Francisco Cabeza de Vaca. Y lo más cabrón, creo yo, es que se le fue algo a los abogados o al gobernador. ¿Actúa como ciudadano, como individuo, o está actuando como gobernador y pagarán por estos servicios los ciudadanos de Tamaulipas? Porque en un documento también aparece el nombre de Francisco Cabeza de Vaca y su dirección la ponen como Casa Tamaulipas, en Tamaulipas, México. O sea, a ver, esta es una demanda a título personal de Francisco Cabeza de Vaca para contratar este bufete de abogados al que le depositan $100,000 y que cobrará $950 por hora, o está demandando, entablando acción legal contra Santiago Nieto a nombre de los tamaulipecos porque pone como su dirección Casa Tamaulipas. Pequeño gran detalle de los documentos que seguramente Francisco Cabeza de Vaca no quiere que usted conozca. Y grábeme, don David, para hablar de este y otros temas. Le agradezco mucho al doctor Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se enlace con nosotros vía Skype. Doctor, muchas gracias por hacer posible este enlace. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Vicente. Un saludo a ti, a tu auditorio. Mucho gusto estar nuevamente en Sin Censura. Oiga, le quiero preguntar, ¿sabe quién es usted? Porque seguramente estos documentos que estamos presentando es la representación legal que lo quiere demandar o lo quiere meter en cintura, si me permite la expresión, en Estados Unidos, los abogados y García Cabeza de Vaca. Mariana Gómez García, que de acuerdo al abogado le hace un depósito de $100,000 el 12 de abril. ¿Sabe usted quién es Mariana Gómez García? Perdón por preguntarle, don Santiago. Mariana Gómez García es la esposa de Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador del estado de Tamaulipas. Creo que es importante señalar que es una de las personas que fue denunciada por la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de que les encontramos 17 inmuebles, tanto a Cabeza de Vaca, su hermano senador, su otro hermano y la señora Mariana y otro familiar cercano del señor Cabeza de Vaca. Es increíble. Aquí lo primero que habría que preguntarse es, primero, esos $100,000, estamos hablando de un depósito, no habla de transferencia, sino un depósito de $100,000. Eso significa básicamente 2 millones de pesos solamente para iniciar las acciones por parte de este despacho en contra, no mía, no de la Unidad de Inteligencia Financiera solamente, sino del Estado mexicano, porque los objetivos del contrato que ha sido hecho público el día de hoy y que se puede corroborar en los registros públicos norteamericanos, ya lo he hecho, es que es un documento que pide generar una percepción de que se cometió un acto de ilegalidad por parte del gobierno de México, cuando en realidad lo que estamos viendo es una serie de ilegalidades. Primera pregunta, ¿por qué la señora Mariana tiene que hacer este pago de 2 millones de pesos? 2 millones de pesos, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa, solamente para iniciar un trámite. Y dos, ¿por qué efectivamente se utiliza, como mencionaste, como domicilio para, digamos, recibir notificaciones para la celebración del contrato, la Casa de Gobierno del Estado de Tamaulipas? Eso, el uso de fondos, bienes o servicios para fines personales, cuando los fondos son, o los servicios, o los recursos humanos, financieros o materiales, como es la Casa de Gobierno de un Estado, para un fin de naturaleza personal, eso se llama peculado y es un delito. Lo cual me lleva a que presentaré una nueva denuncia contra el señor Cabeza de Vaca, que por lo que veo el cumplimiento de la ley no es su fuerte. No basta con tener indicadores negativos en su estado en materia de secuestro, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, sino que se encuentra ahora generando el uso de los recursos de los tamaulipecos para un fin de naturaleza personal.
A mí me da mucha pena por los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, que hayan sido engañados por un sujeto así o que sean encabezados por un sujeto así para efecto de fines de naturaleza personal. Si las tamaulipecas y los tamaulipecos querían preguntarse qué se hacía con los recursos públicos, creo que con este registro de la firma de abogados en donde se menciona a la esposa del gobernador, al propio gobernador y a la Casa de Gobierno, es una buena respuesta. Se les cruzaron los cables y creo que quedan evidenciados. ¿Por qué si están haciendo lo oficial por lo de Casa Tamaulipas, es la esposa del gobernador la que tiene que hacer el depósito? Se está haciendo un engrudo, se les está haciendo duro el engrudo, como decimos en el pueblo. Pero a ver, don Santiago Nieto, usted está diciendo que va a presentar una denuncia, una nueva denuncia. Esta no tiene nada que ver con lo que ya nos había adelantado vía redes sociales de nuevas pruebas contra Cabeza de Vaca. Esto es diferente. Sí, hay que recordar un tema que es muy importante. Nosotros, desde el mes de marzo de 2020, recibimos una solicitud de información por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de la Procuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO. Entregamos la información, hemos entregado 3 series de información y después presentamos 3 denuncias relacionadas con el modus operandi de la familia Cabeza de Vaca. La generación, pues primero, de empresas que transfieren recursos de México a Estados Unidos, la adquisición de ranchos por precios irrisorios, la generación de contratos con empresas extranjeras para efecto de producir energía eólica sobre espacios geográficos, sobre ranchos, que en realidad ellos son los beneficiarios finales de la producción, la contratación de despachos para actuar en contra, jurídicamente en contra del gobierno federal en los temas vinculados con energía eléctrica. Y bueno, lo que hemos estado comentando de manera sistemática, y es que pues, la generación de un proceso de enriquecimiento ilícito que es importante que pueda ser conocido por la sociedad mexicana. A partir de ahí se presentaron las 3 denuncias y no fue la Unidad de Inteligencia Financiera, fue en realidad la CEIDO quien solicita la declaración de procedencia en contra del señor Cabeza de Vaca, en razón de encontrar elementos suficientes para que, en términos de nuestra Constitución, se le retire la inmunidad constitucional, el fuero, y pueda ser sometido a un proceso penal por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Esto creo que toda esta información pues, fue presentada ante la comisión, la sección instructora de la Cámara de Diputados en razón de un requerimiento de la propia sección instructora. Es decir, creo que es importante señalar que México tiene el compromiso, la Unidad de Inteligencia Financiera en particular, de poder utilizar la información que recibe de otros países, de otras agencias, de múltiples agencias norteamericanas en este caso, pero también de otros países, en donde tenemos que hacerlas de conocimiento de las autoridades competentes. Y de hecho, la unidad le solicitó a las autoridades norteamericanas el permiso, la autorización, porque esto es, digamos, es un estándar de cumplimiento internacional, para presentar información ante las autoridades competentes. ¿Cuáles son estas? La Fiscalía General de la República, ante quien se denunció, y por supuesto la sección instructora de la Cámara de Diputados, que es el órgano constitucionalmente competente para poder declarar la procedencia o incluso, bueno, para iniciar un juicio de naturaleza política en contra de un alto funcionario. El artículo 111 de la Constitución es muy claro, señala que en el caso de los gobernadores, las gobernadoras de las entidades federativas, esto tiene que hacerse a partir de la sección instructora. En materia penal se tiene que solicitar la declaración de procedencia y solamente si la sección instructora y el pleno lo avalan, se puede proceder penalmente en contra del funcionario involucrado. Claro. Y aquí el tema, insisto, es enriquecimiento ilícito, es la adquisición de bienes inmuebles, es la adquisición de ranchos, es la generación de empresas, es casas en Mission, Texas, en McAllen, en Houston, es decir, en varias localidades de Estados Unidos, y eso, toda esa información fue hecha al conocimiento de la sección instructora. Y a mí, yo fui citado
como testigo por la sección instructora para hacer del conocimiento de toda la información con la que contaba la Unidad de Inteligencia Financiera y que podría haber constituido un hecho constitutivo de delito. Lo que hicimos fue presentar toda la documentación, la información ante la instancia competente, y eso está avalado por la normatividad supranacional y la normatividad nacional. Esto es un caso distinto, porque estamos hablando de que utilizan bienes públicos, como es la casa del gobierno del estado de Tamaulipas, para un asunto de naturaleza personal. O, peor aún, si fuera un asunto institucional, implicaría que el estado de Tamaulipas está buscando un despacho, contrata un despacho norteamericano para cabildear con congresistas norteamericanos, para cabildear con agencias norteamericanas, para hablar en contra del gobierno de México. Esto para mí es algo fundamental. Es decir, ¿qué tipo de nacionalismo puede tener Cabeza de Vaca que su mayor objeto es denostar al gobierno mexicano? Porque el documento no habla de la Unidad de Inteligencia Financiera de manera particular, habla del gobierno de México y que ha habido una actitud de denostación hacia el gobierno, hacia la persona que encabeza el gobierno de Tamaulipas. Eso no fue mismo, eso de gobierno, y que busca denostar al gobierno mexicano. Creo que esto es un tema fundamental, que por tanto me lleva a mí a presentar la denuncia correspondiente. Primero, ¿de dónde salieron esos 2 millones de pesos, $100,000 que se depositaron en una cuenta de un despacho norteamericano? Segundo, si salieron del gobierno del estado de Tamaulipas, eso es especulado. Segundo, ¿por qué el gobierno utiliza la casa de gobierno del estado de Tamaulipas para efecto de recibir notificaciones y celebrar un contrato de estas características? Y tercero, que creo que es fundamental, el pagar por cabildear en contra del gobierno de México es algo muy grave, que sí creo que en términos de nuestra normatividad, cuando se habla de juicio político, es atentar contra las instituciones democráticas del país, y creo que este es un caso que valdría la pena también que fuera analizado por las instancias competentes, en este caso la Cámara de Diputados. Voy a presentar una nueva denuncia por peculado, voy a presentar una nueva solicitud para efecto de que se analice un proceso en contra de este personaje. Y bueno, recordar que lo que estamos viendo aquí es la necesidad de un gobernador de una entidad federativa de salir impune ante hechos que se le imputan de enriquecimiento ilícito, de lavado de dinero y básicamente de corrupción de naturaleza política. Las tamaulipecas y los tamaulipecos deben de, insisto, reflexionar en esto. ¿Cómo es posible o para qué se utilizan los recursos del estado de Tamaulipas, donde tenemos tantos problemas de inseguridad, donde existen tantos problemas de tráfico de personas, de trata, de tráfico de drogas? ¿Y qué es lo que está haciendo el gobierno de Tamaulipas en este preciso momento que estamos viendo un proceso electoral? Antes de platicar con Santiago. Bueno, pues ahí está esta grabación, ¿verdad? Que la hizo sin censura, televisión. Y bueno, lo hemos retomado para que, ¿verdad?, tengamos más información de quién es Cabeza de Vaca. Y bueno, les sigo leyendo en esta parte porque esto que publicó el Mañana está en Nuevo Laredo y está en Reynosa este medio de comunicación. Pero fíjense nada más que hay un personaje que aparece y da la información de qué tan peligroso resulta ser Cabeza de Vaca, porque dice que se volvió en el peor criminal, porque utilizaba, ¿verdad?, a la fuerza de sus golpes, ¿verdad?, aliado con otro grupo criminal para ahora sí que mantenerse en el poder en Tamaulipas y simular esa seguridad de la que él ostenta ahora, pues que gracias a su gobierno, que a los tamaulipecos nos puso con mayor seguridad, eso quiere hacer él en México para tenerlos más seguros. Es muy seguro que esto lo que haría solamente sería aliarse con los grupos criminales. Yo creo que esas alianzas se están dando, como quiera que sea,
aunque no sean con cabeza de vaca, se están dando estas alianzas porque el mismo presidente de la República lo ha dicho: en donde manda solo un cártel es donde se está mejor, es en donde se reduce los índices de criminalidad. Lo que yo considero es que pues se apoyan, ¿verdad?, en la seguridad con los grupos criminales. Pero bueno, le seguimos aquí porque me encontré otra noticia de Álvaro Alejandro, de los periodistas, en donde también entrevistan, ¿verdad?, a un defensor de derechos humanos, Raimundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Y bueno, recordó que luego de que Cabeza de Vaca resultó ganador de la elección de junio de 2016, gran parte de la sociedad en Tamaulipas confiaba en que el Estado iba a cambiar después de haber sido gobernado por más de 8 décadas por el PRI. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Y es que él dice que Cabeza de Vaca no pudo limpiarse la cara, superó lo peor del PRI, ¿sí? Cabeza de Vaca se volvió un monstruo. Si ustedes recuerdan, me parece que el primer acto público que hace Francisco Javier García Cabeza de Vaca como gobernador lo hace en San Fernando. Y cuando lo hace en San Fernando, ahí se hace un compromiso muy importante en el tema de los derechos humanos, de las búsquedas de las personas desaparecidas y obviamente en materia de seguridad. Sin embargo, no aguantó mucho la presión de los colectivos de familiares de víctimas que le reclamaban un espacio en su agenda para tener un diálogo directo, un compromiso directo del gobernador, y empezó a cerrar puertas. Después vino el asesinato cobarde de nuestra compañera Miriam Rodríguez, que era una madre buscadora, que había logrado ella misma ubicar a los asesinos de su hija, y entonces se da el rompimiento con la sociedad civil. Se da el golpe, el manotazo en el escritorio de que ya no iba a haber tolerancia para quienes denunciaran en su gobierno lo que estaba mal y que no pudo enderezar. Estamos hablando de silenciar a los periodistas críticos, a los periodistas independientes y sobre todo a los periodistas que con sus propios medios habían abierto espacios de comunicación. Nosotros le ofrecimos desde el Comité de Derechos Humanos una colaboración estrecha, con independencia, sin ningún costo para la administración, es decir, no teníamos que firmar ningún convenio, y lo rechazó. Fue muy drástico el cambio del aspirante al gobierno de Tamaulipas al gobernador que ahora conocemos todos como un bandido, ¿no? Bueno, lo que vimos con el manejo de medios y con el trato a los compañeros periodistas, a las compañeras periodistas, fue en primer lugar que no le interesaban los medios de Tamaulipas. Él, en sus aspiraciones presidenciales, conformó un equipo de comunicación que trabajó hacia afuera de Tamaulipas. Es decir, hizo convenios muy importantes con los grandes periodistas de la Ciudad de México, con los grandes medios, con los grandes portales, y con ellos fue muy generoso. A ellos les filtraba las exclusivas, les abría los espacios de las oficinas de gobierno, incluso en ocasiones de su familia, para dar a conocer exclusivamente lo que a él le interesaba. De tal forma que al gremio periodístico en general en Tamaulipas y en la mayoría de los municipios no los atendía, no respondía a sus solicitudes de entrevista. Obviamente no generó publicidad gubernamental, que es un derecho que tienen las empresas, y castigaba por el contrario con campañas de difamación, con persecución incluso judicial, y en el peor de los casos utilizando ya sea a los Gópez, al Cayet o a criminales afines a su gobierno para silenciar a los periodistas críticos de Tamaulipas. Por eso también muchos compañeros periodistas, muchas compañeras periodistas se vieron obligados a guardar silencio,
porque desde el propio gobierno del estado se les perseguía y se les amenazaba. Por el contrario, todavía hasta las últimas semanas de su gobierno, hay periodistas que reciben muy buena lana y que a través de sus columnas o sus redes sociales difundían exactamente lo que él quería. En este caso en particular, la campaña negra de difamación en contra del doctor Américo Villarreal, relacionándolos con grupos de huachicol que desde el primer momento Cabeza de Vaca los hizo propios. Se hizo el capo del huachicol en Tamaulipas, eso lo sabemos todos los que vivimos aquí, y al final de su mandato quiso endosárselo al doctor Américo Villarreal. Así nos lo dice, y bueno, pues aquí les dejo estos datos nada más para que ustedes, los que están considerando que Cabeza de Vaca puede ser un buen representante de la coalición Va por México, pues tengan mucho cuidado. Este sujeto es muy peligroso para Tamaulipas y muy peligroso para México. Gracias, lo dejo por el momento. Les recuerdo darle like, ¿sí? Compartan, ayúdenme a crecer como canal con información que a usted, ¿verdad? Sin censura, que a usted la necesita para formarse un mejor criterio. Me despido como siempre, su amigo y seguro servidor, Mario Alberto Segura, y síganos a través de las redes sociales, a través del YouTube, a través del Facebook, como Mario A. Segura o como elsoldelsurtampico.com. Gracias.